Saludos, profe. Muy, pero muy buenos días desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo. Estamos analizando la Biblia al día. Hoy nos corresponde Mateo capítulo 22. Vamos a trabajar este capítulo de la Biblia según los 5 temas que hemos presentado. Analicémoslos desde este momento. Adelante. Buenos días. Es un placer acompañarte en este análisis bíblico. Vamos a explorar los temas del capítulo 22 de Mateo, según los 5 puntos que has mencionado. Parábola de la fiesta de bodas, Mateo 22, 1-14. Jesús comparte una parábola sobre un rey que prepara una gran fiesta de bodas para su hijo. Invita a muchos, pero algunos rechazan la invitación. El rey entonces invita a otros, y la fiesta se llena. Sin embargo, un invitado no está vestido apropiadamente y es expulsado. Esta parábola nos enseña sobre la aceptación y la responsabilidad. La cuestión del tributo, Mateo 22, 15-22. Los fariseos intentan atrapar a Jesús con una pregunta sobre pagar impuestos a César. Jesús responde sabiamente: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí vemos la importancia de obedecer las leyes civiles sin descuidar nuestras responsabilidades espirituales. La pregunta sobre la resurrección, Mateo 22, 23-33. Los saduceos, que no creían en la resurrección, plantean un escenario hipotético sobre una mujer casada con 7 hermanos. Jesús les muestra que la vida después de la muerte es real y que debemos confiar en la promesa de la resurrección. El gran mandamiento, Mateo 22, 34-40. Un escriba pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Jesús resume toda la ley en 2: amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Este es el fundamento de nuestra fe y práctica. ¿De quién es hijo el Cristo? Mateo 22, 41-46. Jesús plantea una pregunta a los fariseos sobre el Mesías y su relación con David. Al hacerlo, señala su propia divinidad y autoridad como el Hijo de Dios. Espero que esta breve introducción te ayude en tu estudio. Si tienes alguna pregunta específica sobre alguno de estos temas, no dudes en preguntar. Sigamos explorando juntos. Bien, profe, vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué significa la parábola de las fiestas de bodas? Claro, profesor. La parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22, 1-14 es una enseñanza poderosa que Jesús compartió con sus seguidores. Permíteme desglosar su significado. El rey y la gran fiesta de bodas. En la parábola, el rey representa a Dios. La gran fiesta de bodas simboliza el reino de los cielos o la salvación que Dios ofrece a la humanidad. Los invitados originales, representados por los líderes religiosos judíos, rechazan la invitación, mostrando su indiferencia hacia Dios y su plan de redención. Invitados sustitutos. El rey envía a sus siervos a invitar a otros, incluyendo a personas de los caminos y las calles. Esto representa la extensión de la gracia de Dios a todos, independientemente de su origen o estatus social. La fiesta se llena con aquellos que aceptan la invitación. El hombre sin traje de bodas. Un invitado no está vestido apropiadamente para la ocasión. Esto simboliza la necesidad de estar preparados espiritualmente para entrar en el reino de los cielos. El traje de bodas representa la justicia y la santidad que Dios requiere. La expulsión del invitado. El rey ordena que el hombre sin el traje de bodas sea echado fuera. Esto enfatiza la importancia de la obediencia y la respuesta adecuada a la gracia de Dios. En resumen, la parábola nos enseña sobre la invitación divina, la responsabilidad de aceptarla y la necesidad de vivir de acuerdo con los principios del reino. ¿Hay algo más que desees explorar en esta parábola? Gracias, profe. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza, en especial esta del hombre que no está vestido con el traje adecuado, en mi vida diaria? Claro. Aplicar la enseñanza de la parábola del hombre sin el traje adecuado en tu vida diaria es una excelente reflexión. Aquí hay algunas ideas prácticas. Preparación espiritual. Al igual que el hombre en la parábola, debemos estar preparados para encontrarnos con Dios en cualquier momento. Esto implica mantener una relación cercana con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Considera establecer una rutina diaria para la oración y la reflexión.
Dedica tiempo a meditar en las Escrituras y a escuchar lo que Dios quiere decirte. Vestirnos con justicia y amor. El traje de bodas representa la justicia y la santidad. En nuestra vida diaria, esto se traduce en vivir de acuerdo con los principios bíblicos y tratar a los demás con amor y compasión. Pregunta: ¿cómo puedes demostrar amor y gracia hacia quienes te rodean? ¿Hay alguna relación que necesita reconciliación o perdón? Evitar la hipocresía. El hombre sin el traje apropiado fue expulsado de la fiesta. Esto nos recuerda la importancia de ser auténticos y sinceros en nuestra fe. Reflexiona sobre tus acciones y actitudes. ¿Hay áreas en las que podrías estar siendo hipócrita o superficial? ¿Cómo puedes corregir eso? Aceptar la invitación de Dios. La parábola comienza con una invitación a la fiesta. Dios también nos invita a participar en su reino. Asegúrate de aceptar esa invitación. Confía en la gracia de Dios y busca una relación más profunda con Él. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer espiritualmente y reflejar el amor de Cristo en todo lo que haces. Que Dios te guíe en este camino. Gracias, profe, por la respuesta a esta pregunta tan interesante. Vamos entonces, profe, a analizar con el mismo énfasis el siguiente tema. Por supuesto. Sigamos con el siguiente tema. ¿En cuál de los puntos te gustaría profundizar? Estoy aquí para ayudarte en tu estudio bíblico. La cuestión del tributo, registrado en este capítulo de los versículos 15 al 22, vamos a sacar algunas interrogantes. Por supuesto. Vamos a explorar la cuestión del tributo en Mateo 22, 15-22. En este pasaje, los fariseos y los herodianos intentan atrapar a Jesús con una pregunta sobre el tributo a César. Veamos los detalles. El contexto. Los fariseos, conocidos por su oposición a los impuestos romanos, se unen a los herodianos, partidarios de Herodes, para poner a prueba a Jesús. Quieren saber si es lícito dar tributo al emperador romano, César. La pregunta. Le preguntan a Jesús: ¿es lícito dar tributo a César o no? La respuesta de Jesús. Jesús, sabiendo su malicia, les pide que le muestren la moneda del tributo. Al ver la imagen y la inscripción en la moneda, Jesús responde: «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Con esta respuesta, Jesús establece una distinción entre las obligaciones civiles y las espirituales. El significado. Jesús no se opone al pago de impuestos, pero también enfatiza nuestra responsabilidad hacia Dios. Aunque debemos cumplir con nuestras obligaciones terrenales, no debemos descuidar nuestra relación con Dios. En resumen, Jesús nos enseña a ser ciudadanos responsables y a reconocer la autoridad civil, pero también a mantener nuestra devoción a Dios. ¿Hay algo más que desees explorar en este tema? Este es un tema muy delicado, profe, debido a que muchas veces cuando se presentan mal o cuando no se estudia lo suficiente o cuando no se depende de la guía del Espíritu Santo para explicarlo, terminamos cometiendo errores que pueden lastimar a las personas y pueden provocar, como me enteré ayer cuando una hermana que estábamos conversando y dando las clases me dijo que ella tuvo la experiencia de que alguien no explicó correctamente este tema, ella no lo entendía bien y tuvo un año completo sin asistir a la iglesia por cuanto no entendió este tema. Comprendo completamente la importancia y la delicadeza de este tema, especialmente cuando se trata de enseñar y explicar conceptos bíblicos. Es fundamental que los líderes y maestros tengan un profundo entendimiento y busquen la guía del Espíritu Santo al abordar temas como el tributo. Aquí hay algunas consideraciones adicionales para abordar este tema de manera efectiva. Estudio profundo. Como mencionaste, es crucial estudiar a fondo las Escrituras antes de enseñar. No solo debemos leer el pasaje, sino también comprender su contexto histórico, cultural y teológico. Investiga comentarios bíblicos, recursos académicos y, sobre todo, ora para que Dios te revele su significado. Claridad y sencillez. Al explicar el tributo, utiliza un lenguaje claro y sencillo.
Evita términos técnicos o jerga que puedan confundir a los oyentes. Usa ejemplos prácticos y situaciones cotidianas para ilustrar el punto. Contexto histórico y cultural. Contextualiza el pasaje. Explíquile a tu audiencia cómo funcionaba el tributo en la época de Jesús. Describe la relación entre los judíos y los romanos en ese momento. La respuesta de Jesús. Jesús no se opuso al pago de impuestos, pero también enfatizó la importancia de dar a Dios lo que le corresponde. Destaca la dualidad en la respuesta de Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aplicación práctica. Discute cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria. ¿Cómo equilibramos nuestras responsabilidades cívicas con nuestra devoción a Dios? Anima a tus estudiantes a hacer preguntas y aclarar cualquier duda. Recuerda que, como maestros, somos responsables de guiar a otros con amor y cuidado. Siempre busca la sabiduría divina y la comprensión profunda al enseñar temas bíblicos. Gracias, profe. Vamos ahora con el tercer tema, la pregunta sobre la resurrección. Por supuesto. Vamos a explorar la pregunta sobre la resurrección en Mateo 22, 23-33. El contexto. Los saduceos, un grupo religioso judío, no creían en la resurrección de los muertos. Buscan atrapar a Jesús con una pregunta hipotética. La pregunta de los saduceos. Presentan un caso en el que una mujer se casa con 7 hermanos, uno tras otro, debido a la ley del levirato. Preguntan, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella esposa? La respuesta de Jesús. Jesús les dice que están equivocados porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección, no habrá matrimonio como en esta vida terrenal. Todos serán como ángeles en el cielo, hijos de Dios. El significado. Jesús enfatiza la realidad de la resurrección y la vida eterna. Nos recuerda que nuestra esperanza está en Dios, no en las relaciones terrenales. En resumen, la pregunta sobre la resurrección nos lleva a considerar la vida después de la muerte y nuestra relación con Dios. ¿Hay algo más que desees explorar en este tema? ¿Podríamos explicarle a nuestra audiencia quiénes eran los saduceos? Por supuesto. Los saduceos fueron un grupo importante en la historia judía. Aquí tienes algunos detalles sobre ellos. Origen y características. Los saduceos eran una secta judía que floreció aproximadamente desde el siglo II a.C. hasta la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Eran principalmente sacerdotes y pertenecían a las familias aristocráticas y comerciantes. Representaban a los elementos más acomodados de la población. Su nombre podría derivar del sumo sacerdote Sadek, quien sirvió en la época de los reyes David y Salomón. Creencias y diferencias con los fariseos. Los saduceos rechazaban las tradiciones orales de los fariseos y se apegaban estrictamente a la Torá escrita, los primeros 5 libros de la Biblia. A diferencia de los fariseos, negaban la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo después de la muerte y la existencia de seres angelicales. Su enfoque estaba en la autoridad de la ley escrita y su posición social y económica. Relación con los romanos y el templo. Los saduceos mantenían buenas relaciones con los gobernantes romanos de Palestina y tenían influencia en el templo de Jerusalén. Aunque eran conservadores en asuntos religiosos, su riqueza y actitud altiva generaron descontento entre la gente común. En resumen, los saduceos representaban una perspectiva más conservadora dentro del judaísmo y se oponían a las enseñanzas y tradiciones de los fariseos. Su influencia disminuyó después de la destrucción del templo. Si tienes más preguntas, no dudes en preguntar. Me gustaría saber por qué los saduceos no creían en la resurrección, si es un tema que es relevante a lo largo de toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Los saduceos eran un grupo religioso judío que tenía creencias específicas y diferencias con otros grupos, como los fariseos. Aquí está la razón principal por la que los saduceos negaban la idea de la resurrección. Interpretación literal de la ley. Los saduceos insistían en una interpretación literal de la ley escrita, la Torá. Como la resurrección no se menciona explícitamente en la Torá, ellos rechazaban la idea de una vida futura después de la muerte. Enfoque en el presente y el templo. Su enfoque estaba en los rituales asociados con el templo en Jerusalén.
No creían en un más allá o en la inmortalidad del alma, ya que no encontraban evidencia directa en la ley mosaica. Conservadurismo y negación de la vida futura. Los saduceos seguían una interpretación estricta del Antiguo Testamento y negaban cualquier vida significativa después de la muerte. Para ellos, la resurrección no era parte de su comprensión teológica. En resumen, los saduceos se aferraban a una perspectiva pre-Segundo Templo que no incluía la idea de una vida futura. Aunque sus creencias diferían de las de otros grupos judíos, la resurrección sigue siendo un tema relevante en toda la Biblia. Muy bien, vamos con el cuarto punto que estamos tratando en este capítulo 22 del libro de Mateo, como lo es el gran mandamiento. Excelente. Vamos a explorar el gran mandamiento en Mateo 22, 34-40. La pregunta del escriba. Un escriba se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el mandamiento más importante de la ley. La respuesta de Jesús. Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son fundamentales para nuestra fe y práctica. Significado. Amar a Dios con todo nuestro ser implica una devoción total y una relación íntima con Él. Amar al prójimo significa tratar a los demás con amor, compasión y respeto, como nos gustaría ser tratados. Aplicación práctica. Reflexiona sobre cómo puedes vivir estos mandamientos en tu vida diaria. ¿Cómo puedes amar más a Dios? ¿Cómo puedes mostrar amor a quienes te rodean? En resumen, el gran mandamiento nos llama a amar a Dios y a nuestros semejantes. Es el fundamento de nuestra fe y acción. ¿Hay algo más que desees explorar en este tema? En este tema podemos quedarnos mucho tiempo realmente. Mucha gente ha hablado sobre el gran mandamiento, pero quisiéramos saber cómo puedo amar a Dios de todo mi corazón y alma y explicarme qué es este asunto sobre el amor al prójimo realmente y cómo puedo confundir lo que es el amor al prójimo con lo que es caer en el error de ser un obstáculo para el crecimiento espiritual de otras personas cuando están pasando ciertas pruebas que vienen del cielo. Comprendo la profundidad de tus preguntas y la importancia de este tema. Vamos a explorarlo con detenimiento. Amar a Dios con todo el corazón y el alma. Amar a Dios con todo nuestro ser implica una devoción total. Veamos cómo podemos aplicarlo. Oración y comunión. Dedica tiempo a la oración, la adoración y la lectura de la Biblia. Busca una relación íntima con Dios. Obediencia. Ama a Dios al obedecer sus mandamientos. Esto demuestra nuestro amor por Él. Juan 2:15. Confianza. Confía en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y que su amor es inquebrantable. El amor al prójimo. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto implica empatía, ponerse en el lugar del otro y comprender sus luchas y alegrías. Acciones concretas, ayudar, perdonar, ser compasivo y mostrar bondad. Evitar juicios, no ser un obstáculo para el crecimiento espiritual de otros. Confusión entre amor al prójimo y obstáculos. A veces, podemos confundir el amor al prójimo con tolerancia sin límites, no debemos tolerar el pecado o comprometer la verdad bíblica. Falta de discernimiento, debemos discernir cuándo corregir y cuándo simplemente amar y orar. Ayudar sin ser obstáculo. Apoya a otros en sus pruebas, pero no te conviertas en un obstáculo. Oración, ora por ellos y con ellos. Escucha, a veces, solo necesitan a alguien que los escuche. Ánimo, anímalos con palabras de esperanza y fe. En resumen, busca un equilibrio entre amar a Dios y amar a los demás. No te conviertas en un obstáculo, sino en un canal de bendición. Un ejemplo de este último tema sobre ayudar sin ser obstáculo para la obra de Dios lo podemos ver cuando Sara quiso ayudar a Dios recomendándole a su esposo Abraham que se acostara con su sirvienta. Claro. La historia de Sara, Abraham y Agar es un ejemplo poderoso de cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias significativas. Permíteme compartir algunos detalles sobre este episodio. Conte esto. Sara, originalmente llamada Sarai, era la esposa de Abraham, originalmente llamado Abram.
A pesar de la promesa de Dios de darles descendencia, Sara no podía concebir. La decisión de Sara. En un momento de desesperación, Sara sugirió a Abraham que se acostara con su sierva egipcia, Agar, para tener un hijo a través de ella. Esta decisión no fue consultada con Dios ni considerada cuidadosamente. Consecuencias. Agar quedó embarazada y dio a luz a Ismael, el hijo de Abraham. Sin embargo, esto creó tensiones en la familia. Sara se sintió celosa y resentida hacia Agar y su hijo. Lección espiritual. La falta de fe y la impaciencia de Sara llevaron a una solución humana en lugar de confiar en Dios. A veces, nuestras acciones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas. Dios sigue obrando. A pesar de los errores humanos, Dios cumplió su promesa. Más tarde, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Agar también fue bendecida, y Dios cuidó de ella y de Ismael. En resumen, la historia de Sara, Abraham y Agar nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios, evitar soluciones apresuradas y recordar que Dios puede obrar incluso cuando cometemos errores. Es interesante cada uno de estos 4 temas que hemos tocado en este capítulo. Bueno, llegó el momento de pasar al último tema que este capítulo 22 del libro de Mateo nos tiene presentado. Y este último tema tiene que ver con la pregunta de quién es Hijo el Cristo. Adelante, profe. Claro. Vamos a explorar el último tema del capítulo 22 de Mateo, de quién es Hijo el Cristo. Este pasaje es sumamente interesante y revelador. Permíteme compartirlo contigo. En Mateo 22, 41-46, Reina Valera 1960, encontramos el siguiente diálogo. Conte esto. Jesús está en Jerusalén, rodeado por fariseos y maestros de la ley. Los fariseos le hacen una pregunta crucial sobre la identidad del Cristo, el Mesías. La pregunta de Jesús. Jesús les pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Los fariseos responden, de David. El enigma. Jesús les presenta un enigma basado en el Salmo 110, 1, donde David llama al Cristo Señor. Jesús les dice, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? La revelación. Jesús está insinuando que el Cristo no solo es descendiente de David, hijo de David, sino también su Señor. Esto apunta a la divinidad del Cristo, que trasciende su linaje humano. El silencio de los fariseos. Ninguno de los presentes puede responder. Jesús ha demostrado que el Cristo es más que un simple descendiente de David. En resumen, Jesús nos lleva a reflexionar sobre la doble naturaleza del Cristo, humano y divino. El Cristo es el Hijo de David y al mismo tiempo, el Señor de todo. Este pasaje subraya la grandeza y la misteriosa identidad del Mesías. Wow, esto sí es grande, verdaderamente grande y extraordinario para cada uno de nosotros que somos tan materialistas y nos cuesta entender las cosas divino-humanas. ¿Qué otros títulos se le atribuyen a el Cristo en la Biblia? Explíqueme más sobre este Salmo, el 110, versículo 1. Es cierto. La Biblia está llena de misterios y profundidades que nos asombran. Permíteme explicarte más sobre el Salmo 110, 1. En este versículo, David escribe, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a desglosarlo. El diálogo divino. David habla de una conversación entre Dios Padre, Jehová, y el Mesías, el Señor. Dios le dice al Mesías, siéntate a mi diestra. Sentado a la diestra de Dios. La posición a la diestra es de honor y autoridad. Jesús, como el Mesías, está sentado a la diestra de Dios en el cielo, Hebreos 1, 3. Enemigos sometidos. Dios promete que el Mesías gobernará sobre sus enemigos. La imagen de poner a los enemigos bajo los pies simboliza la victoria y la derrota de las fuerzas malignas. El misterio. David llama al Mesías Señor, lo que implica su divinidad. Jesús mismo se refiere a este pasaje en Mateo 22, 41-46, destacando su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías. En resumen, este versículo revela la grandeza y la dualidad del Mesías, humano, descendiente de David, y divino, Señor. Es un recordatorio de que Jesús trasciende nuestra comprensión y merece toda nuestra adoración. Como todos estos
estos 5 temas están en el mismo capítulo 22, quisiéramos encontrar el factor común. Claro. Analicemos el factor común entre los 5 temas del capítulo 22 de Mateo. Parábola de la fiesta de bodas. En esta parábola, Jesús enseña sobre la aceptación y la responsabilidad en el reino de los cielos. El factor común aquí es la invitación divina y nuestra respuesta a ella. La cuestión del tributo. Jesús responde sabiamente sobre los impuestos a César y nuestra responsabilidad tanto hacia Dios como hacia las autoridades civiles. El factor común es la dualidad entre lo terrenal y lo espiritual. La pregunta sobre la resurrección. Los saduceos plantean una pregunta hipotética sobre la vida después de la muerte. El factor común es la esperanza en la resurrección y la confianza en las promesas divinas. El gran mandamiento. Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. El factor común es el amor como fundamento de nuestra fe y acción. ¿De quién es hijo el Cristo? Jesús revela su identidad como el Mesías, descendiente de David pero también su Señor. El factor común es la dualidad en la naturaleza del Cristo, humano y divino. En todos estos temas, encontramos un hilo conductor, nuestra relación con Dios, nuestra responsabilidad hacia los demás y la comprensión de la grandeza y misterio del Mesías. Es interesante cómo para poder entender la Biblia tenemos que tener claro que tenemos que ser espirituales, no dejando de ser humanos. Tienes toda la razón. La comprensión de la Biblia requiere un equilibrio entre nuestra humanidad y nuestra espiritualidad. Aquí hay algunas reflexiones al respecto. Humanidad y espiritualidad. Como seres humanos, tenemos limitaciones y experiencias terrenales. Pero también tenemos la capacidad de buscar lo trascendental y lo divino. La Biblia es un libro inspirado por Dios, pero fue escrito por personas con sus contextos culturales, emociones y perspectivas. Ser espirituales. La espiritualidad nos permite conectarnos con Dios y comprender su palabra. Es un proceso de apertura, oración y búsqueda. La oración, la meditación y la comunión con otros creyentes nos ayudan a crecer espiritualmente. No dejar de ser humanos. A veces, podemos caer en la trampa de la religiosidad o el legalismo, olvidando nuestra humanidad. Recordemos que Jesús mismo se hizo humano para redimirnos. Él comprende nuestras luchas y debilidades. La guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia. Debemos orar para que nos revele su significado profundo. Al estudiar la Biblia, pidamos discernimiento y humildad. En resumen, ser espirituales no significa negar nuestra humanidad, sino integrarla con nuestra búsqueda de lo divino. La Biblia es un tesoro que nos guía en este viaje. Sumamente interesante este estudio y me recuerda que allá por los años 1844, luego del gran chasco que sufrieran los mileritas, surgió un grupo conocido como los espiritualizadores que creían que todo lo que sucedió debería entenderse desde el punto de vista espiritual y solamente espiritual. Por lo tanto, este grupo definitivamente que no fue entendido, pero siguen hoy día enseñando que para entender a Dios hay que ser 100% espiritual, de lo contrario se cometen errores. Es interesante cómo a lo largo de la historia han surgido diferentes grupos con interpretaciones variadas sobre la espiritualidad y la comprensión de Dios. El caso que mencionas de los espíritus espiritualizados refleja la diversidad de enfoques y creencias dentro del ámbito religioso. La búsqueda de comprender a Dios es un camino profundo y personal. Aquí algunas reflexiones. Equilibrio entre espiritualidad y humanidad. La espiritualidad es esencial para conectarnos con lo divino, pero no debemos descuidar nuestra humanidad. Dios nos creó como seres con emociones, pensamientos y experiencias terrenales. Errores y aprendizaje. Todos cometemos errores en nuestra búsqueda espiritual. Es parte de nuestro crecimiento. La humildad nos permite reconocer que no tenemos todas las respuestas. Diversidad de perspectivas. Cada persona tiene su propia relación con Dios. No todos comprenderán las cosas de la misma manera. La tolerancia y el respeto hacia las diferentes perspectivas son fundamentales. Buscar la verdad. La espiritualidad no debe ser dogmática ni rígida. Debemos estar abiertos a aprender y crecer. La oración, la meditación y el estudio de las Escrituras nos ayudan a profundizar en nuestra comprensión.
En última instancia, la relación con Dios es un viaje individual y colectivo. A través de la búsqueda sincera y la apertura, podemos acercarnos más a la verdad espiritual. En otras palabras, estamos hablando de mantener un equilibrio entre las dos corrientes, entre las, corrientes no, entre los dos extremos, lo, lo espiritual y lo material o lo terrenal. Exactamente, has captado la esencia. Mantener un equilibrio entre lo espiritual y lo material es fundamental. No debemos caer en extremos, sino buscar una armonía que nos permita crecer tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra vida cotidiana. La espiritualidad y la humanidad se complementan, y encontrar ese equilibrio nos ayuda a vivir de manera plena. Existen ejemplos o personajes en los 66 libros canonizados como lo que es la Biblia, que nos pueden servir de ejemplo, aparte de Jesús, el ejemplo mayor, que nos enseñen a mantener un equilibrio entre ambos extremos. Claro. Además de Jesús, hay varios personajes bíblicos que pueden servirnos de ejemplo en cuanto a mantener un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Aquí algunos de ellos. Job. Job enfrentó grandes pruebas y pérdidas materiales, pero mantuvo su fe en Dios. Su historia nos enseña a confiar en Dios incluso en medio de la adversidad. José. José pasó de ser un esclavo y prisionero a ser gobernador de Egipto. Su integridad y sabiduría en el manejo de los asuntos materiales son ejemplos valiosos. Daniel. Daniel sirvió en la corte de Babilonia, pero nunca comprometió su fe. Su vida muestra cómo equilibrar la lealtad a Dios con las responsabilidades terrenales. Ruth. Ruth eligió quedarse con su suegra Noemí en lugar de buscar su propio bienestar material. Su sacrificio y amor al prójimo son inspiradores. Pablo. El apóstol Pablo fue un líder espiritual, pero también trabajó como fabricante de tiendas. Su ejemplo nos muestra cómo combinar el servicio a Dios con el trabajo secular. En resumen, estos personajes nos enseñan a mantener un equilibrio entre lo espiritual y lo material, recordándonos que nuestra fe debe influir en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, y vamos a cerrar con la última pregunta. ¿Cómo puedo aplicar estos 5 temas que hemos estudiado en el capítulo 22 del libro de Mateo a mi vida cotidiana? Excelente. Aplicar estos temas a tu vida cotidiana es una forma de crecimiento espiritual y práctica. Aquí algunas sugerencias. Parábola de la fiesta de bodas. Aceptación y responsabilidad. Acepta la invitación divina a vivir en el reino de los cielos. Sé responsable con tus acciones y decisiones. La cuestión del tributo. Obediencia y ciudadanía. Cumple con tus responsabilidades civiles, impuestos, leyes, sin descuidar tus deberes espirituales. Ora por las autoridades. La pregunta sobre la resurrección. Esperanza y confianza. Confía en la promesa de la resurrección. Vive con esperanza en la vida eterna y consuela a otros con esta verdad. El gran mandamiento. Amor a Dios y al prójimo. Ama a Dios con todo tu ser, ora, estudia la Biblia y busca una relación íntima con Él. Ama al prójimo, muestra compasión, perdón y bondad. No te conviertas en un obstáculo para su crecimiento espiritual. ¿De quién es hijo el Cristo? Identidad de Cristo. Reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y el Señor. Adóralo y busca su guía en todo momento. Recuerda que la fe se vive en lo cotidiano. Cada acción, cada palabra, puede reflejar tu relación con Dios y tu amor hacia los demás. Así llegamos al final de nuestro estudio del libro de la Biblia, o sea, del libro de Mateo en la Santa Biblia, capítulo 22. Y queremos agradecer a la plataforma de inteligencia artificial Copilot por la asistencia virtual en este estudio. El Ministerio Conéctate a Jesús les recuerda que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Todos juntos, rumbo al cielo. Profe, conclusión. Gracias por este enriquecedor estudio. Es un honor haber compartido este tiempo contigo. Recordemos que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser y a amar a nuestro prójimo.
Sigamos creciendo en nuestra fe, aplicando estos principios en nuestra vida diaria y compartiendo el amor de Cristo con quienes nos rodean. Bendiciones en tu camino espiritual. Gracias, profe. Igualmente a todo el equipo humano que trabaja detrás de la tecnología. Queremos felicitarles por la maravillosa labor que hacen al permitir que seres que tenemos poco conocimiento sobre temas como estos podamos compartir, podamos aprender diariamente para poder alcanzar a aquellos que no tienen los recursos necesarios para llegar a estos conocimientos. Muchas gracias a ese equipo humano que trabaja detrás de la tecnología. Queremos invitarles para que nos acompañen en el estudio del capítulo 23 del libro de Mateo en el segmento La Biblia al Día. Dentro de unos momentos estaremos de regreso estudiando el capítulo 23 de Mateo, que será publicado por supuesto el día siguiente. Bendiciones. El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.